Buenas tardes, alumnos. Nos encontramos aquí para continuar con el desarrollo de la segunda parte del Quijote, de esta obra que tiene nuestros personajes con los que vamos a seguir sus aventuras en nuestra nueva parte. Aquí se los presento para recordar un poquito. Hago este video para hablar de algunas cuestiones importantes que van a diferenciar la primera parte de la segunda parte y que hay que tener en cuenta al momento de la lectura. En primer lugar, recuerden que la primera parte se publica en 1605. Es un éxito de tal manera que ya la segunda edición llega a América y debido a la pobreza de Cervantes, él tiene que vender sus derechos editoriales para publicar, por lo que esa obra que ya en 1607 es traducida a otros idiomas y difundida en Europa, no le aporta ganancias al autor. El autor continúa en ese estado de pobreza en el cual desafortunadamente va a morir. ¿Qué sucede con la segunda parte? La segunda parte aparece en 1616, poco antes de su muerte. Él fallece el 23 de abril de 1616. Hay dos versiones, más bien dos teorías literarias acerca de por qué se publica la segunda parte. Y vamos a verlas a las dos. Si ustedes van al final de la lectura de la primera parte, en la edición Coligüe que trabajamos en página 142, dice, justo en el anteúltimo párrafo, antes de los poemas, pero el autor de esta historia, puesto que con curiosidad y diligencia ha buscado los hechos que Don Quijote hizo en su tercera salida, no ha podido hallar noticia de ellos, a lo menos por escrituras auténticas. Solo la fama ha guardado en las memorias de la Mancha que Don Quijote la tercera vez que salió de su casa fue a Zaragoza, donde se halló en una famosa justa que de aquella ciudad hicieron, y allí le pasaron cosas dignas de su valor y buen entendimiento. Ni de su fin y acabamiento pudo alcanzar cosa alguna, ni alcanzara ni supiera si la buena suerte no le deparara un antiguo médico que tenía en su poder una caja de plomo, que, según él dijo, se había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita que se renovaba, etc. Una de las posturas afirma que Cervantes sí tenía pensado escribir sobre esa tercera salida. Recuerden ustedes que en la primera parte Don Quijote sale dos veces, una en el capítulo 2 y otra en el capítulo 8 con Sancho. Regresa dos veces a La Mancha y se supone que pudo haber hecho una tercera salida de la cual hablaría la segunda parte. Sin embargo, ya en este final nos habla de que no se sabe exactamente, hay una incertidumbre de si se iba o no se iba a hacer, porque dice que no se encontraban fuentes fidedignas, y hay epitafios en los poemas al final de la primera parte de los personajes. Entonces, es muy probable suponer que Cervantes sí tenía la idea de escribir una segunda parte, pero también es posible que no haya querido hacerlo, porque inclusive en el prólogo dice que el lector espera la segunda parte de Galatea, de la novela, que él no publicó, pese a que la avisó, no publicó la segunda parte. Y ahí va la segunda postura, que es una de las más conocidas. Se considera que quizás Cervantes no quería publicar una segunda parte, pero que algo lo detonó. Y es que en 1614 se publica un Quijote apócrifo. Quiere decir esto, un Quijote, una obra del Quijote, escrita por otro autor que no era Cervantes. Hoy en día esto nos puede parecer de lo más natural con tanto fanfic que hay en internet. Bueno, eso se hizo con Cervantes. El autor se apellidaba Avellaneda, era natural de Tordesillas, y él publicó una obra en la cual él hablaba de una tercera salida de estos personajes. Es decir, se apropió de los personajes de Cervantes y escribió su propia historia. Se apropió de la fama de Cervantes. Él nunca se hizo pasar por Cervantes. Él firmó como Avellaneda, pero difundió su obra como la tercera salida del Quijote y esto molestó mucho al autor, lo que pudo haber detonado que publicara o que escribiera una parte nueva, una segunda parte que quizás no quería escribir,
o que lo motivara a terminar de publicar una segunda parte que quizás sí la tenía pensada publicar. Por eso les digo, hay dos opciones. No se sabe si realmente fue la rabia contra Avellaneda lo que detonó que él escriba esa segunda parte y la publique, o ya tenía pensado escribirla y el Quijote de Avellaneda, como se lo llamó, detonó su publicación más rápida, que fue muy cercana a morir. Quizás sin el Quijote de Avellaneda, aunque Cervantes, que tenía la idea de una segunda parte, quizás no la hubiera escrito. No se hubiera sentido motivado. Es como que quisiéramos tomar, de hecho, se hizo con la 8ª parte de Harry Potter, no es la autora, ella lo supervisó, pero no es la autora la que escribió la obra de teatro. La avaló como canon, cosa que a muchos no nos gustaría que no fuera así, quisiéramos reescribir la parte que sigue, pero en este caso Cervantes no avaló como canon el Quijote de Avellaneda, y eso fue lo que motivó la segunda parte. Les voy a leer algunos comentarios. Esto no es el Quijote completo, esto es una colección de libros antiguos, la colección es de 1901, pero es el único lugar donde yo conseguí un fragmento del Quijote de Avellaneda. Y después vamos a ver cuáles fueron las impresiones en Cervantes y qué cambia esto en la segunda parte. Yo considero válida la teoría de que fue el Quijote de Avellaneda lo que lo detonó, porque es muy distinta a la segunda parte en muchos aspectos, es muy precisa, es decir, que es posible que sí haya sido este autor lo que motivó la segunda parte, que no es que la quisiera escribir de entrada. Alonso Fernández de Avellaneda es el seudónimo adoptado por el autor de una segunda parte apócrifa del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que apareció en 1614 antes de que Cervantes publicara su verdadera segunda parte. Su autor, según unos, fue un fraile dominico llamado Juan Blanco de Paz y, según otros, el padre Luis de Aliaga, confesor del rey. La citada obra constituye toda una censura contra Cervantes, el cual, a su vez, lo ridiculizó en los últimos capítulos de su Don Quijote, es decir, de su segunda parte. Podemos suponer que tenía una parte escrita y que hacia el final agregó estos comentarios hacia Avellaneda. Este capítulo que está en este fragmento se llama Don Quijote toma a la criada Bárbara por la reina Zenobia, es decir, toma esta idea de la idealización que tenía Don Quijote y la empieza a parodiar. Y dice: luego que vio que ella llegaba al puesto que le esperaba, le dijo con grande respeto y mesura: suplico a vuesa majestad se sirva, poderosísima reina, de darnos cuenta, de aquí a que con la fresca lleguemos al vecino lugar, de quiénes fueron los follones que le robaron sus ricas joyas y las desnudaron de sus reales galas, dejándola atada con tanta crueldad en aquel árbol. Solamente voy a leer ese fragmento. ¿Qué tiene el Quijote de Avellaneda? Dos cuestiones en cuanto al Quijote original, podríamos decir, el Quijote canónico. En primer lugar, es muy respetuoso en cuanto al estilo. Si bien nosotros leíamos varias malas palabras en el Quijote de Cervantes, este es mucho más brusco en cuanto a su lenguaje. Y también es muy brusco en cuanto al desarrollo de los personajes. Los personajes son mucho más planos, son mucho más vacíos, caen más en la ridiculización y les falta profundidad. De Sancho cae únicamente en el registro de lo que es el chiste clásico de comida, el panzón hambriento, que es redundante en eso, y perdemos muchos momentos de Sancho, mucho de la lectura que nosotros veíamos sobre todo al final, de lo que él va aprendiendo de Don Quijote. Y de Don Quijote simplemente es un loco desquiciado sin remedio, sin mucho juicio, sin ningún juicio. Entonces, los autores interpretan que esto fue una ofensa a Cervantes, que a él le molestó mucho que sus personajes se entendieran en ese sentido. Entonces, la segunda parte del Quijote va a ser mucho más clara o mucho más directa en cuanto a esta temática que lo fue la primera. En la primera estaba por encima la cuestión de la parodia, de la risa, es decir, sabíamos los ideales de Don Quijote, escuchábamos hablar a Sancho, pero el objetivo era hacer reír, era exagerar qué podía pasar de una persona que leyera esos libros en la vida real. Y para eso se recurría a la exageración.
En la segunda parte, esa exageración va a disminuir, va a ser mucho más realista, mucho más crítico. Y tomen nota de esto, va a ser mucho más fuerte la censura y el ataque hacia la situación. En la primera parte, por ejemplo, nosotros podemos ver que están las mujeres en la venta y es gracioso, es ridículo como Don Quijote le llama doncellas, ellas no son doncellas, todo lo contrario, pero quizás podemos pasar un poco por alto de que realmente se estaban prostituyendo, porque está por encima la cuestión jocosa. Vemos ese episodio en la síntesis en la que Marcela se defiende por las acusaciones porque la están culpando de Crisóstomo, que se deja morir de amor y le están privando de su libertad. Pero como Don Quijote no interviene, es un espectador, quizás pasamos por alto la profundidad del personaje. Entonces, lo que apunta a esta segunda parte es hacer mucho más claro eso. Por eso vamos a tener un estilo más directo, más reflexivo, más filosófico y sobre todo sí va a dirigirse concretamente a Avellaneda y lo va a criticar por la obra que escribió. Va a decir, por lo que podemos traducir de Cervantes, va a ser realmente el Quijote canónico. Va a ser la esencia original del personaje. No se va a traicionar el personaje como sí sintió que lo traicionó Avellaneda, que traicionó la esencia, no a Cervantes, que traicionó la esencia de la obra. Entonces va a ser mucho más contundente su mensaje. Por lo tanto, recuerden todo lo que es color para valores, para subrayarlo, van a necesitarlo aún más. Sumen la crítica avellaneda que va a estar presente. ¿Y cómo se va a desarrollar este proceso de profundidad de los personajes? Acentuando con lo que había culminado la primera parte. Recuerden que dijimos que esto es una novela moderna, es decir, que los personajes van a evolucionar. Sobre todo Sancho, que es quien más va a crecer hasta imitar a Don Quijote. Él va a ser de un labrador, va a pasar a tener ideales, ambiciones, deseos de grandeza, va a escuchar a Don Quijote, va a imitar su manera de hablar. Es decir, es un personaje que crece a lo largo de la primera parte, hasta el final. Y en eso quiere acentuar Cervantes la segunda parte, en cómo crecen los personajes. Don Quijote va a pasar de idealizar todo a empezar a dudar finalmente si era o no era el yelmo, si era real o no era real. Entonces queda con esa locura, pero va sintiendo un cambio presionado por la misma realidad que le obliga a darse cuenta de cuál es la realidad. Y estos dos aspectos son los que se van a profundizar en el desarrollo de la segunda parte. ¿Cómo se van a profundizar? Mediante dos conceptos que los teóricos han llamado quijotización y sanchificación, que son los que están en el título del video. ¿Qué es una quijotización? Es cuando Sancho adquiere cualidades de Don Quijote. ¿Qué cualidades? Su discurso, su manera de expresarse, sus ideales, su deseo de grandeza, su deseo de fama, el honor. Esos elementos los va a adquirir Sancho, pero sin perder su esencia, lo que Sancho realmente es. Eso es quijotizarse. Quijotizar es adquirir el ideal, adquirir el deseo de superarse y uno llegar a ese estado ideal fantástico, especial, que nos hace ser, que nos hace ganar honra, fama, que nos hace distinguirnos en sociedad. Y por su parte, sanchificación es lo que Don Quijote va a aprender de Sancho, que es lo que ya le viene enseñando desde la primera parte. ¿Cuál es la realidad? Entonces, Don Quijote va a aprender, por su relación con Sancho, a ver nuevamente lo real, pero sin perder lo que es Don Quijote, que es un idealista. Deja de idealizar, pero sin perder los ideales. Ahí está el medio que estos dos personajes nos tienen que lograr desarrollar. Y para eso, lo que hoy en psicología se llama introspección y proyección, es decir, de identificarnos con las cualidades del otro e interiorizar cualidades ajenas, en esta obra se van a llamar quijotización y sanchificación y tendrán que marcarlas aparte.
Con este estilo entonces empezamos la segunda parte. No quería mencionarlo solamente en un Zoom, quería que lo tuvieran a mano para que siempre pudieran volver al concepto. Se va a dar varias veces a lo largo de la obra y por supuesto va a crecer este desarrollo sumado a la crítica de Avellaneda. Finalmente, aunque Avellaneda no pudo haber sido un buen escritor de un Quijote apócrifo, sí motivó esta segunda parte mucho mejor. Gracias porque haya existido, porque realmente cierra, no voy a decir mucho más claro, pero profundiza, le da mucho más espacio a cosas de estos personajes que nos permiten seguir disfrutando y seguir creciendo así como lo hicieron ellos.